dejado de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida, honrar la vida. ¿Cómo están? Hace poco tiempo ha concluido la elaboración de un informe que fue entregado al Ministro de Trabajo y al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, producido por una comisión especial que trabajó en relación a las condiciones y el estado de las relaciones laborales en el marco del trabajo prestado en condiciones de encierro, por supuesto por personas privadas de la libertad ambulatoria. A mí me llamó la atención, bueno, me he leído todo el informe, pero me gustaría en todo caso abrir este programa leyéndole dos párrafos que están al inicio del mismo, que tienen que ver con la introducción. Dice: esta comisión considera oportuno y conveniente formular unas breves reflexiones acerca de la finalidad de la pena privativa de la libertad en la Argentina, como así también de la relevancia del trabajo de las personas privadas de la libertad ambulatoria en el marco del tratamiento resocializador, entre comillas, pretendido por la Ley 24660. En ese sentido, cabe señalar que la cruda realidad nos indica que más allá de la manda contenida en el artículo 18 de la Constitución Nacional, en cuanto a que las cárceles deben ser limpias y sanas para seguridad y no para castigo de las personas detenidas en ellas, en la actualidad resulta incontrovertible que la privación de la libertad ambulatoria de una persona constituye un cruel castigo que nada tiene de socializador y que oculta detrás de un supuesto acto de justicia una simple y vulgar venganza. Fuerte, ¿no? Hoy hemos invitado para conversar sobre este tema a una de las integrantes de esta comisión, la doctora Elsa Porta. ¿Cómo estás, Elsa? Muy bien, Lía, y muy agradecida de esta invitación, porque me parece que es un tema que merece la pena ser difundida. Así es. Elsa Porta es ex jueza de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, es docente de posgrado de la UBA y de la UCA y autora de muchos artículos sobre el tema. Has hecho una larga carrera judicial, 42 años en la justicia del trabajo. Sí, sí. Empecé de meritoria, fui secretaria de primera y de segunda instancia, juez de primera y juez de segunda instancia. ¿Y cómo es que desde ese fuero de la justicia del trabajo decidís involucrarte en esta temática? Bueno, yo en el año 2010 me jubilé como juez y tuve ocasión de hacer un viaje de posgrado por una maestría que yo había hecho a España, y en España visité la cárcel de Aranjuez, donde tuve oportunidad, bueno, era la primera vez que yo visitaba una cárcel, nunca había visitado una cárcel en la Argentina, y tuve oportunidad de ver a las personas detenidas trabajando en la cárcel, y también tuve ocasión en España de escuchar a un juez de vigilancia, lo que sería un equivalente de nuestros jueces de ejecución. Ajá. Y todo eso fue muy novedoso para mí, porque yo hasta ese momento era como que no había tenido contacto ni con el derecho penal ni con la ejecución penal. Y cuando volví a Buenos Aires ese tema me quedó picando, y contemporáneamente la Corte dictó un fallo muy importante en esta materia y salió un fallo también importante de la Sala 2 de la Cámara de Casación Penal de La Plata, sobre el trabajo de las personas detenidas en la cárcel de Batán. ¿El fallo de la Corte específicamente referido? El fallo de la Corte es Méndez, Roberto, que trata el tema de que el producto, o sea, la remuneración de la persona que trabaja en la cárcel,
tiene distintas deducciones. Además de las deducciones destinadas a la seguridad social, hay un 10% que se destina para indemnizar a la víctima, un 35%... Eso no se conoce en general. No se conoce, eso no se conoce. Un 35% que se afecta si el interno que trabaja tiene que cumplir con la obligación alimentaria, y un 25% para costear los gastos que ocasionen el establecimiento. Y lo que resta se acumula para formar un fondo propio que la persona detenida recién va a disponer cuando recupera la libertad. Es como una especie de ahorro forzoso. Un fallo que no ha tenido la difusión que tienen otros fallos. Otros fallos, así es. Bueno, la Corte... Que sería bueno difundirlo porque necesita la sociedad esclarecimiento sobre Sí, porque esto. acá toca justo un punto que en el común de las personas señala, sin conocer la materia, equivocadamente. La Corte dijo expresamente que es inconstitucional este artículo en cuanto le impone a la persona que trabaja soportar con su salario, con el 25% de su salario, los gastos que ocasionan el establecimiento. Claro. Vale decir, por su comida, por su hospedaje y demás. La Corte dijo que si el Estado decide privar de la libertad a una persona, es su carga asegurar que la cárcel sea sana y limpia, como dice la Constitución, y como dicen además tratados internacionales, deberá suministrarle agua potable, un lugar digno donde estar. La ley de ejecución penal nuestra prevé que se le entregue alimentación adecuada, que se le provea ropa de cama y demás. En Porque los en hechos realidad esto no se cumple. El único derecho restringido es la libertad ambulatoria. Es la libertad ambulatoria. Sin embargo, en la práctica se restringe prácticamente todos los derechos, ¿verdad? Totalmente. ¿Quiénes son hoy los privados de libertad en Argentina? Bueno, yo quería hablar principalmente para que ubicáramos de quiénes hablamos cuando hablamos de personas privadas de la libertad. De acuerdo a las estadísticas oficiales confeccionadas por el Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución de la Pena, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en la actualidad, a diciembre del 2013, el número de personas privadas de la libertad son 64.000 personas. Cuando hablamos de 64.000 personas, somos mezquinos con este juicio, porque en realidad se trata de 64.000 familias. Claro. Porque no está solamente la persona supuestamente que cometió el delito o alguien que está procesado por un delito. Toda la familia está involucrada. La pena, aunque la ley dice que no trasciende a la persona que ha delinquido porque afecta a todos los vínculos familiares, es una familia que por ahí queda sin ingresos, que se pierde la figura de un padre, o al revés, padres que ven a sus hijos en esa situación. O sea que es un problema social muy crudo. Hiciste una primera distinción que tiene que ver, o sea, no todos los que están privados de libertad tienen condena. No. Bueno, de hecho, el año pasado creo que liberaron a una pareja, matrimonio que estuvo 1 año y pico preso y por un crimen que no habían cometido, fue un error, fue una confusión. Pero sin embargo, hasta el día en que eso se determinó, durante ese 1 año y pico, para la sociedad era de los que hay que castigar, se tienen que pudrir en la cárcel, tienen que pagar, ¿no? Es realmente... Y de eso no hay retorno. De eso no hay retorno. Entonces, considerar que la mitad de las personas que están en situación de encierro no han sido juzgadas, o sea, podrían salir perfectamente de esos 60 y pico mil que vos mencionás, hay 30 y pico que podrían salir libres de culpa y cargo, determinarse que no son culpables. Tal cual. ¿Y qué ha pasado con esa gente durante todos esos años? Y sí, han perdido parte de su tiempo vital. Así es, realmente que no lo la recuperan cárcel, y que nadie se hace cargo. Y además que, si bien la ley y la condena, la pena supone la pérdida de la libertad ambulatoria, lo cierto es que en la cárcel las personas están sometidas a vejámenes, violaciones, expuestos todo tipo de abuso. A todo tipo de vejámenes y abusos, realmente. Y condicionados incluso por ese gran negocio que gira, bueno, como alrededor de todos los grandes flagelos de la humanidad. Sí, bueno, vamos a ir viendo la negocio. situación, pese a que la ley es muy clara y muy proactiva. ¿Qué pasa con las prácticas? Esta comisión tuvo por finalidad establecer estas dos realidades. ¿Qué nos dice la ley? ¿Qué dice la Constitución, como vos señalaste al principio?
qué dicen los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional, porque la Argentina los incorporó con ese carácter a partir de la reforma del año 94, como la Convención Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Con respecto a quiénes son, digamos, sí, a mí los privados de libertad, vos tenés algunos... Justamente de esta estadística oficial, ¿no es cierto? Me parece muy importante cuadros interesantes, a ver si los podemos tener en cuenta mostrar. la edad de las personas privadas de la libertad. El 64% tiene menos de 35 años. 64%. Son hijos del neoliberalismo. Tal cual, tal cual. Sí. Y si nos extendemos a 44 años, que en los términos actuales todavía las personas son muy jóvenes, estamos en el 85%. O sea que realmente nos damos cuenta que en su mayoría el 90%, 95% son varones y jóvenes. Cada vez hay personas más jóvenes en la cárcel. Después, a mí me parece esto también muy importante señalarlo. Si sumamos todos esos parciales, vamos a ver que un 91% de las personas privadas de la libertad no tienen escuela secundaria completa. Esto significa que no tienen posibilidad de acceder a un empleo medio. Claro. Porque cualquier aviso clasificado que vemos en los matutinos nos dice que se requiere estudios secundarios completos. O sea que estas personas ya están marginadas del mundo del trabajo formal y hasta informal, les diría. Entonces, esto me parece que es realmente significativo, digno de prestarle mucha atención. Y acá vemos cuál era la situación al momento de ingresar al penal. Tenemos un 39% que estaba desocupado, y un porcentaje también importante, un 43%, que trabajaba a tiempo parcial, la gente que no tiene un trabajo estable, continuado, sino que hace lo que vulgarmente decimos changas. Claro. Y para completar también, ver cuál era la capacitación laboral que tenía cuando llega a la prisión. Y tenemos que no tenía oficio ni profesión un 44%. Entonces nos vamos dando cuenta que este universo es un universo muy vulnerable, es el sector más vulnerable. En realidad, lo que te va mostrando es como todas las violencias, las que no se ven, digamos, porque esto no está penado, ¿no es cierto? Son grandes violencias invisibles, no tener trabajo, no terminar la escuela, pero eso no se ve. Y esa acumulación es la que después termina en esa violencia que sí se ve, que es la del delito, que sí está penalizado, pero muchas veces decimos que la violencia cuando se ve ya es tarde, ¿no? Es que realmente cuando hablamos de exclusión, que es este universo justamente son los excluidos, esto termina en la cárcel, como que la cárcel es el último estadio o el estadio más exponencial de la exclusión social. Entonces, esto para mí, ocuparnos de las personas privadas de la libertad, es ocuparnos fundamentalmente de la cuestión de la tan llamada seguridad. Sí. Cuando hablamos de la seguridad de la sociedad, toda la sociedad clama por más seguridad. Bueno, esto se puede lograr, pero es un trabajo que requiere tiempo. ¿Cuánto esclarecimiento hay que darle a la sociedad, ¿no? Para que encuadre el tema adecuadamente? Y yo creo que es fundamental. Y para que sea cargo, digamos, yo creo que para que presione incluso y por la generación de políticas públicas que den respuesta a la problemática previa, que es la que lleva a la comisión del delito. Vos además te enfocaste en tu labor en el tema de la sindicalización de los trabajadores en contexto de encierro. Contanos un poquito. Bueno, como les contaba antes, cuando yo empecé a vincularme acá en la Argentina con este tema y empecé a estudiar, me vinculé con un juez de ejecución penal muy dedicado, el doctor Sergio Delgado, que trabajaba en el CEP, en el Centro de Estudios de Ejecución Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
y con él pude ir a la cárcel de Devoto en el marco del CUT, que realmente cuando uno ve una cárcel es como que es la parte más privilegiada. La que visitamos, tuvimos la oportunidad de ir juntas la otra semana a visitar el lugar. Es el Centro Universitario de Devoto, Sí. que va a cumplir a fin de año 30 años de funcionamiento, que fue un convenio que hizo el Servicio Penitenciario Federal en el año 86 con la Universidad de Buenos Aires. Bueno, y en ese marco... Todo un avance, ¿no? Sí, La verdad realmente sí, muy significativo. Yo creo que hubo un cambio de cultura dentro de la cárcel. Sí. El asunto es que en ese momento el tema del trabajo era el tema que traían las personas que venían a consultar. Y había un poco de desconcierto, qué clase de trabajo era, cómo se debía regular, si había o no había relación de dependencia. Bueno, empezamos a tratar estos temas. Y las personas privadas de la libertad que trabajaban tenían mucho interés en sindicalizarse. Ya había habido algunos intentos de algunos sindicatos del medio libre para afiliar a estos trabajadores. Bueno, eso no se concretó y finalmente en julio del 2012 se constituyó el Sindicato Único de Trabajadores Privados de la Libertad Ambulatoria. En Devoto se constituyó este sindicato que resolvió adherirse a la Central de Trabajadores Argentinos, a la CTA. El otro día, bueno, comentábamos que estuvimos juntas con otro grupo de integrantes de la mesa de diálogos. En el Senado visitamos justamente el sindicato, la gente del sindicato, y a mí me llamaba la atención la intensa actividad que desarrollan. Es impresionante, venían con los recursos de amparo, iban, se movían todo el tiempo, y que es cotidiano y que tiene que ver básicamente con esclarecer a los internos sobre sus derechos laborales y además hacer que se involucren, digamos, en esa defensa con presentaciones judiciales. Y yo pensaba, y te consulto, esto también, digamos, tanto a los más activos como a aquellos que son, digamos, como a los que llega todo este planteo de los derechos laborales y de los derechos en general, porque no solamente se ocupan de los derechos laborales, de algún modo son como los factores, los elementos que posibilitan ese cambio de conducta, que es el que en definitiva es necesario lograr en alguien que ha cometido un error, un delito, por eso está ahí, y que necesita producir cambios culturales incluso para garantizar una salida sin la posibilidad de reincidir en el delito, ¿no? Entonces te pregunto si vos te parece que este tipo de actividad, entre otras, también suma, digamos, ese cambio de conducta. Conducente, realmente esto es muy conducente. Y cuando vos me decís cómo se fue dando esta cosa de la sindicalización, mi planteo teórico, ¿no?, desde el estudio de estos temas, es que las personas privadas de la libertad están nada más que privadas de eso, de la libertad ambulatoria. Y salvo aquellos derechos que tengan que ver directamente con el encarcelamiento, todos los demás derechos tienen pleno derecho de ejercerlos. O sea, tienen derecho al trabajo, tienen derecho a la educación, tienen derecho a mantener sus vínculos laborales. O sea, la ley lo dice con mucha precisión y lo ha dicho nuestra Corte, como que el hecho de estar privado de la libertad no significa que dejen de ser titulares de los derechos constitucionales. ¿Por qué crees que la sociedad es tan reactiva, digamos, cuando se plantea esto? Una sociedad que todo el tiempo pide que se cumpla la ley, que se cumpla la ley. Bueno, y esto es el cumplimiento de la ley, el ejercicio efectivo de todos los derechos con la limitación del derecho a la libertad ambulatoria. ¿Y por qué crees? ¿Crees que tiene que ver con la fuerte, digamos, acción de los medios de difusión sobre la cabeza? ¿Con qué tiene que ver? Yo creo que concurren varias causas. Por un lado, que hay una total falta de esclarecimiento sobre qué dicen las leyes, porque cuando hablamos de los fallos, el fallo del 2012 o el más reciente de diciembre del año pasado de la Cámara de Casación Penal, la Cámara Federal de la Casación Penal, los medios lo difundían como que el derecho a un salario, un derecho a un aguinaldo, a vacaciones para la persona que trabaja, no es cualquier preso, es la persona que privada de la libertad trabaja, porque esto tampoco se señalaba. Parecía que por el solo hecho de estar preso se tenía un derecho a un salario. Acá es personas que trabajan, y como cualquier trabajador tiene derecho a un salario digno, a vacaciones pagas, a aguinaldo. Y esta ley que dispone esto está vigente desde el año 96. Claro. Y sin embargo,
ni los medios de comunicación, ni la clase política, ni la universidad. Porque realmente, debo confesar con vergüenza que cuando yo hice este proceso, que volví de este viaje a España del que hablé, me pongo a estudiar el tema, ¿qué pasa con la legislación argentina? Descubro que esta ley vigente desde el año 96 dispone claramente que en el trabajo de las personas privadas de la libertad se respetará, dice la ley en el artículo 107, la legislación laboral y de la seguridad social vigentes. Yo cuando vi eso, mi marido también está en el tema de la justicia laboral, yo le decía, mira, esto está desde el año 96 y nosotros lo hemos ignorado. Y es importante que menciones eso porque... Sí, lo digo con vergüenza. Realmente. No, me parece importante porque también es hacer docencia, digamos, transmitir esto que parte de la propia experiencia. Vos me decías los otros días que el derecho laboral, digamos, el derecho del trabajo, digamos, no ha atendido a este tema, lo ha ignorado absolutamente. Es el día de hoy que no está en los planes de estudio este tema. Que no está en los planes de estudio. Ni de grado ni de posgrado. O sea que todavía hay que hacer mucho en este campo. Hay mucho que hacer. Entonces me parece que una de las causas es esto, la falta de conocimiento o de esclarecimiento de cuál es el marco legal de este problema. Antes de cerrar, te consulto, ¿hay estadística referido a la reincidencia que nos permita determinar los efectos, digamos, de cuando estudian y trabajan dentro de la cárcel, cómo se reduce la posibilidad de que esas personas, una vez que salen, reincidan? ¿Hay estadística al respecto? Hay estadísticas nacionales y también extranjeras. Por ejemplo, en la Universidad de Missouri hizo un estudio donde vinculaba estrechamente la capacitación dentro de la cárcel. Ellos hacían hincapié en la educación como vehículo para obtener un trabajo pleno, de tiempo completo, en el medio libre. Decían, a mayor educación, más posibilidad de tener un empleo de tiempo completo en el medio libre y por lo tanto menor reincidencia. Y como manejan las cosas los americanos, lo vinculan con el aspecto económico. Claro. En algún momento se habló de cancelar estos planes de estudios en el interior de la prisión y este estudio Socronin señalaba que lo que se ahorraban suprimiendo este plan de estudio era menos que lo que le costaría al Estado volver a costear a un reincidente dentro de una prisión. Entonces él decía, estamos haciendo una buena inversión a largo plazo si mantenemos los planes de estudio. Bueno. Y acá el diario Clarín, en el año 2006, a propósito de los 20 años del Centro Universitario de Devoto, sí, señaló que en esos 20 años habían pasado por el centro universitario 2.000 personas privadas de la libertad, 2.000 estudiantes, y que solo 60 habían reincidido, o sea que es un 3%. Impresionante. O sea que me parece que es... Yo creo que tanto la exclusión como la reversión de esta situación y evitar la reincidencia solo se logra con más inclusión social, con más trabajo y con más educación, tanto en el medio libre como en el contexto de encierro. Para cerrar, ¿qué rol crees que tiene la sociedad, si crees que tiene su parte y su rol en esto de aportar, digamos, para erradicar definitivamente la exclusión, para empezar a pensar en incluir a todos, tanto como para avanzar en la humanización, ¿no?, de nuestra sociedad? Bueno, vuelvo a decir lo que dije antes, si realmente queremos construir una sociedad más segura, tenemos que pensar que únicamente lo vamos a lograr con una sociedad inclusiva, con una sociedad plural, como era la que tuvimos nosotros, cuando nosotras éramos chicas, donde todo el mundo tenía acceso a la escuela, todo el mundo tenía posibilidad de trabajar, todo el mundo tenía posibilidad de estudiar distintas cosas, escuelas técnicas, o sea, había posibilidades y oportunidades para todos. Eso me parece que es fundamental. Y la sociedad tiene que hacerse carne de esto. O sea, olvidar un poco esto del sálvese quien pueda, que cada uno cuida su propio lugar. Como vos dijiste al empezar, el neoliberalismo que azotó la Argentina por tanto tiempo no fue gratuito, nos dejó todo esto. Y esto es un momento para que la sociedad lo medite particularmente, ¿no? Porque estamos a las puertas de una nueva elección, de renovación de autoridades nacionales,
Y la cárcel puede afectarnos a todos. Así es. En lugar de víctima y victimario puede cambiar. La línea que separa un rol del otro es muy ligero, entonces... Tal cual. Hay que pensarse adentro y no desde afuera de la sociedad. Tal cual. Muy interesante. Nos quedan muchos temas porque los privados de libertad, digamos, toda la temática de las cárceles y de las personas privadas de libertad tiene muchas aristas para analizar y muchas aristas para el dictado de políticas públicas. Así que te agradecemos, Elsa, esta participación y te invitamos, te comprometemos para que vengas otro día y podamos desarrollarlo más en profundidad. Vuelvo a decirles muchísimas gracias porque me parece que estos temas tenemos que difundirlos y tratarlos seriamente. Así es. Gracias a vos. Gracias a ustedes. Y de ustedes nos despedimos hasta la próxima. Chao. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida, honrar la vida.